Buenos días, soy Mónica Florensa y voy a presentar el tema Las nuevas estructuras escénicas para las ciudades de hoy, teatros integrados en la sociedad que los habita. Lo primero que haremos es plantearnos la pregunta, ¿cuándo salió el teatro de los teatros? No sería hasta el Renacimiento italiano cuando las representaciones se encerraron en edificios para instalarse ahí, donde todavía hoy las podemos encontrar, en una configuración del espacio llamada a la italiana, no podía ser de otra manera, con el escenario instalado tras la embocadura, colocados los espectadores frente a la representación, mirándola a través del marco, en admiración como si de un cuadro se tratara. Edificios construidos por el poder, en representación suya, para ser reconocidos por los ciudadanos, en zonas destacadas de la ciudad, ejerciendo de escaparate de las clases pudientes, multiplicándose así los espacios de exhibición abarrotados de dorados, terciopelos y espejos. Pero entre tanto oropel, la historia también nos ha dejado buenos ejemplos de teatros más sensibles con el hecho artístico y las clases menos favorecidas. Los primeros se pudieron ver en la ciudad de Londres, en la época isabelina, donde los teatreros erigirían sus propias instalaciones, rodeando el espectador la representación en 3 de sus 4 lados, saliendo a su encuentro en un escenario que se adentraba entre el público. Los otros casos los podemos encontrar en nuestros corrales de comedias del barroco español, donde el espacio aunaría público con representación, acercando las clases sociales en una estructura única. Instalados ya en el siglo XXI, todavía se mantiene el patrón a la italiana, como estructura por todos aceptada, que soluciona múltiples cuestiones, entre otras la tan anhelada rentabilidad del teatro, obviando en muchos casos las posibilidades artísticas consideradas a veces de menor relevancia. A pesar de todo lo expuesto, desde distintos frentes a finales del siglo pasado se inicia una exploración por descubrir fórmulas distintas, encontrando en espacios más flexibles y adaptables la posibilidad de acercarse a un público atento. Así como detonante de nuestra exposición, tomaremos el año 1974, cuando el director de teatro inglés Peter Brook, en compañía de Micheline Rosan, descubrirían en París, tras un pasillo poco prometedor, lo que sería un teatro incendiado y abandonado. Detrás de la primera impresión, tuvieron que decidir si remodelar todo el edificio para convertirlo en un teatro convencional o respetar gran parte de sus costras, manteniendo su alma de edificio desahuciado. Apostando por lo segundo, se redujo el número de espectadores para acercarlos más a un escenario engrandecido. Se nivelaría el suelo para compartirlo entre el público y la acción, sacando la representación de la embocadura, insertándola entre los espectadores. Un teatro que sorprende a un público que espera una estructura convencional, subrayando las realidades perceptivas que aumentan el carácter de vivencia de las obras representadas, convirtiendo el hecho teatral en una experiencia única. Todavía es un teatro dentro del teatro, pero rompe con la característica de estima social que mantiene a estos edificios alejados de mucha población en barrios cosmopolitas como el de la Chapelle de París. A cambio, propone que las localidades tengan el mismo precio, siendo este el mínimo posible. Que se anule las cómodas butacas, sentando al público en un banco corrido que los acerca entre ellos, multiplicando la sensación de comunidad, rompiendo así con la posibilidad de reservar, evitando el privilegio de la jerarquía en el teatro. Y por último, añade un particular acercamiento al barrio con acciones específicas para ellos, como invitar a los vecinos a los estrenos, montar obras en Navidad y en Pascua y llevar a cabo representaciones matinales a mejor precio para atraer a público mayor, familiar y a veces con falta de recursos. Teatro que todavía hoy es referencia de un espacio democrático con una sensibilidad especial por lo artístico. Ya en nuestro país, con el comienzo de la democracia, las carencias a revertir serían múltiples. Una de ellas, la falta de espacios teatrales, tanto en el ámbito nacional como en su capital, Madrid, donde 2 eran los únicos teatros públicos, el Teatro Español y el Teatro María Guerrero, y ninguno de los 2 cumplía con lo necesario para las nuevas dramaturgias teatrales.
desde varios ministerios, se inicia un proyecto colosal por restaurar muchos de los teatros del siglo XIX distribuidos por el territorio nacional. Estructuras a la italiana que condicionaban una manera de hacer teatro que ya se entendía como obsoleta. Con las referencias de lo que fuera de nuestras fronteras se estaba investigando, en los comienzos de los años 80 se analizan los espacios semiabandonados de Madrid donde cabría la posibilidad de emplazar un nuevo escenario, citando entre ellos espacios como los viejos mercados, estaciones de tren, de metro, haciendo hincapié en los proyectos que hoy en día han conseguido salir del anonimato artístico para convertirse en contenedores teatrales, como son la funeraria de la calle Galileo, hoy Teatro Galileo, y el Matadero Municipal de Madrid, ahora las Naves del Español, con 3 salas polivalentes. El discurso se iría manteniendo, planteándose los profesionales y políticos si el futuro de los teatros pasaría por rehabilitar viejos salones, por construir espacios multiformato o por reconvertir construcciones ya existentes en espacios teatrales adaptables. Nuestra siguiente parada será el proyecto del Teatre Allura de Barcelona, que en 1976 se pone en marcha gracias al director Lluís Pascual y al escenógrafo Fabià Puigcerver, que vaciaron la sala de la antigua cooperativa de la Lealtad para anular su escenario, creando un espacio del todo configurable, convirtiéndose en uno de los teatros mejor utilizados de nuestro territorio. Espacio insertado en el barrio de Gracia, con el que crearon un vínculo fundamental en esos años. Tras este ejemplo revelador, serviría de guía a tantos otros. Se abren en Madrid proyectos de todo tipo, laboratorio de fórmulas dispares insertados en barrios que los adaptaron como faro social y artístico durante esos primeros años de la democracia. Teatros asentados en colegios, gimnasios, cines, antiguos teatros, reinterpretando estructuras para dar salida a tanto ímpetu teatral que desde Madrid se lanzaba al resto del territorio. En el año 1984, esta exaltación cultural es canalizada por el Estado a través del proyecto del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, mientras que los teatreros tomaron cartas en el asunto para solucionar por sí mismos las ausencias de espacios teatrales, abriendo salas en los distintos barrios abandonados de Madrid, zonas deprimidas socialmente, donde alquilar locales no ortodoxos para convertirlos en centros de arte sería más accesible. Locales abiertos por iniciativa tanto de creadores que los fundaron como de compañías y artistas cercanos, primando el proyecto artístico frente al rédito económico. Estructuras de pequeño formato, entre 50 y 200 localidades, con un carácter de teatro íntimo, que como el teatro de Peter Brook, aumenta la sensación de vivencia de las obras representadas. Proyectos permeables con el barrio en el que se asientan, sensibles a las necesidades específicas. Salas alternativas que irían en aumento primero en las grandes ciudades para después distribuirse por el resto del territorio nacional. Iniciativas privadas que asentarían las bases de las nuevas empresas, proyectos que cuentan con una clara aceptación en los entornos donde se asentaron, surgidas a finales de los años 80 para convertirse en las nuevas estructuras escénicas protagonistas de nuestro estudio. Sería el año 1986 cuando surge el primer proyecto alternativo, La Cuarta Pared, instalado en el antiguo laboratorio de vino del barrio de Lavapiés. Tras esta iniciativa, otros dos años después, abren la Sala Triángulo y la Sala Ensayo 100, asentándose también en zonas maltratadas socialmente de Madrid, con problemas derivados del mercado de la droga, siendo los barrios más solicitados Lavapiés y Chueca. En los dos casos, zonas problemáticas que resultarían más accesibles económicamente para grupos de teatro con pocos recursos. Espacios encastrados en la ciudad que los asimila como un elemento más del barrio, pasando casi desapercibidos, cancelando todo carácter pretencioso con un lenguaje estético alejado de las grandes estructuras de poder y sus elementos dorados. Teatros que los vecinos ven como algo más cercano a ellos y que el público con cierta inquietud política y social encuentra como centro de recursos donde desarrollar sus anhelos artísticos.
Entre los teatros alternativos podremos destacar la Sala Mirador, el Teatro Pradillo, la Triángulo, que es ahora el Teatro del Barrio, el Canto de la Cabra, la Sala Cúbic, la Casa de la Portera, la Pensión de las Pulgas, la Guindalera, Nave 73, Réplica Teatro, Teatro de Cámara de Chéjov, la Espada de Madera y la Sala de Montacargas, donde Aurora Navarro, fundadora, comenta: estábamos literalmente ocupando los espacios de los centros culturales de los distritos, los barrios y los municipios, presentando desde la prensa el local recién abierto al público con las siguientes palabras: nace un centro cultural de una fábrica de dulces. El autor y director José Sanchis Sinisterra, tras abandonar el proyecto por él iniciado de la Sala Beckett en Barcelona, inaugura en el año 2010 su empresa Nuevo Teatro Fronterizo en un local de Lavapiés, esta vez en Madrid. Preguntado, Sinisterra comenta que está intentando abrir otro espacio en el mismo barrio, porque el teatro será mestizo o no será. Declaración que asienta la intención política y social de muchas de estas apuestas alternativas, donde teatros como la Sala Mirador lucen en su patio el eslogan: cuando el Parlamento es un teatro, los teatros deben ser Parlamento. Asentados en locales dispares, las salas alternativas con estructuras muy reducidas amplían la participación del espectador, aumentando la complicidad entre el público y los actores, enfatizando realidades perceptivas que aumentan el carácter de vivencia de las obras representadas. La idea de convivio se multiplica. Los espectadores se distribuirán en gradas modulares y configurables, eliminando los asientos privilegiados, con un desnivel que favorece la visibilidad. Alto de cabeza, lo denomina el director Carlos Marquerie, promoviendo la atención activa, inclinando el espectador hacia el espectáculo. Teatros adaptables que configuran la relación espectador-acción según requiera dramaturgia espacial. Muchas de las apuestas en escena se diseñan según las necesidades de la representación, posibilitando sorprender al espectador. En la Sala Cuarta Pared, obras como la trilogía de la juventud Las manos coloca a los asistentes a tres bandas, generando momentos de gran complicidad con los actores, que en algún momento de la obra se dividían dirigiéndose cada uno a un grupo determinado de espectadores, que los escuchaban atentos, en una conversación que no irían más que ellos. Estos momentos no se pudieron repetir cuando la obra de gira representaba en Teatro Sala Italiana. Múltiples son las salas inauguradas en ciudades como Madrid, sumando una media de 50 en total, que se mantienen en la actualidad, más otras tantas en el resto del Estado, sembrando de posibilidades un territorio abandonado, favoreciendo que salas como Tactá y Guirigay, ambas instaladas en pequeños y mediados municipios de Extremadura, doten de teatros a localizaciones geográficas desatendidas. Dejando a un lado las dificultades administrativas y económicas, problemas como las administraciones, su carácter marginal, escasos medios a disposición, su idiosincrasia de crisis continua, su falta de proyecto a largo plazo y, en estos últimos años, la competencia de salas de pequeño formato instaladas en teatros públicos con mejores medios y mayor repercusión, estas empresas supieron asentar y apuntalar proyectos personales, empeño que todavía hoy se mantiene, respondiendo a las exigencias de una sociedad, su entramado cultural y las circunstancias históricas, pudiendo conservar la libertad necesaria para ejercer su papel agitador, del que todavía hoy son paradigma. Teatros más apegados a una actualidad que en otros teatros parecería que ha perdido el pulso de la realidad. Escaparates de una herencia que hoy disfrutamos tanto en firmas de artistas de relevancia como en trabajos convertidos en paradigmas de nuestra historia teatral. Muchas gracias por su atención